Evidencia de aprendizaje número 7 titula Nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora. Actividad número 2. En esta actividad dialogamos sobre los problemas ocasionados por las heladas y el friaje. Competencia que vamos a trabajar: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Dialogar sobre los problemas ocasionados por las heladas y el friaje en el bienestar de las personas y sus actividades económicas con el propósito de buscar acciones preventivas para mitigar sus efectos. Criterios de evaluación: dialogar sobre los problemas ocasionados por fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje en nuestro país, reflexionando sobre la importancia de su prevención. Interactuar con las personas de mi entorno, respetando y valorando sus opiniones, y aportar en la construcción de consensos que contribuyan al bien común, buscando alternativas para hacer frente a los efectos de las heladas y el friaje en el país. Formular argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre la importancia de implementar medidas de prevención frente a los efectos de las heladas y el friaje en nuestro país a fin de asegurar el bienestar de todos. Sitúate y conoce. Los fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje se presentan todos los años en nuestro país y traen consecuencias devastadoras en la salud de las personas, así como en la producción agrícola y ganadera, si no se toman medidas preventivas a tiempo. Vamos a reflexionar sobre el impacto de estos fenómenos a partir del siguiente testimonio. María tiene 48 años y vive en la provincia de Collao, en Puno, con sus 3 hijos y esposo. Su casa está aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A las 5 de la mañana la temperatura baja a los 20 grados centígrados bajo cero. Su vivienda es pequeña, solo tiene una habitación, los muros son de adobe y el techo de ichu. No hay ventanas y solo hay una puerta de 1 metro de altura. Ichu significa paja. Los animales son los que más sufren las consecuencias del frío. Como todavía no llega la electricidad cuando cocinan, todos respiran el humo de la leña, lo que les daña las vías respiratorias. Las familias de María no tienen acceso a los servicios de agua ni desagüe, por lo que, si un integrante de su familia se enferma, las probabilidades de que los demás se contagien se incrementan. En septiembre del año 2013, el padre de María, de 63 años, se enfermó. El centro médico más cercano está a 60 minutos a pie y resultaba imposible llevarlo para que sea atendido. Semanas después murió de neumonía. Ninguno de sus hijos está vacunado y durante las heladas no asisten al colegio. María no solo siente el hielo, sino el frío de una hoja de acero en las mañanas por la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Tomamos en cuenta que, cuando conversemos con nuestros familiares o algunas autoridades de nuestra comunidad sobre el impacto de fenómenos como las heladas y el friaje en la vida de las personas, debemos comprender que es fundamental reconocer sus efectos y plantear alternativas de solución. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué pregunta o reflexión podemos hacer a partir de este caso de María? 2. ¿Cuáles son los problemas principales ocasionados por estos fenómenos u otros en nuestra localidad? Bueno, si no tenemos fenómenos de friaje y heladas acá en Lima, entonces podemos realizar al interior del país, especialmente del sur, porque en el sur hay mucho friaje y heladas. O también acá en la Sierra de Lima también hay friajes y heladas en las temporadas de invierno. Pregunta 3. ¿Por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son igual de devastadoras? Acá ustedes pueden poner, de repente las autoridades no invierten en tecnología y no apoyan a las personas para que estas personas puedan un hogar que soporte las bajas temperaturas. En la actividad número 7 vamos a ver cómo son las casas ahora. Pregunta 4. ¿Qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos de estos u otros fenómenos climatológicos?
Pregunta 5. ¿Cuáles son los problemas ocasionados por los fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje en nuestro país? Principalmente son los problemas respiratorios en los niños y en los ancianos. Acá tenemos la pérdida de sus cultivos y también de su ganadería. Puede ser alpaca, vicuñas, ovejas. Impacto de las heladas y el friaje en la salud y en la economía. Las consecuencias de las heladas en el Perú. El impacto más preocupante de las heladas está en la proliferación de infecciones respiratorias agudas. La IRSA. Acá tenemos la IRA significa infección respiratoria aguda en la salud. Son las principales causas de consultas infantiles en los servicios de salud, entre el 40 y el 60% de todas consultas pediátricas. Y una de las principales razones de la hospitalización de los menores de 5 años. Entonces son las enfermedades respiratorias. En el Perú al año, la neumonía causa la muerte de aproximadamente 400 niños menores de 5 años. Entre los factores de riesgo que provocan que los menores de 5 años contraigan alguna infección de respiratoria aguda en salud y que éste derive en neumonía, figura una cobertura de vacunación insuficiente, desnutrición, anemia y falta de atención médica. Las zonas afectadas por las bajas temperaturas se enfrentan también a problemas de infraestructura, conexión de redes eléctricas y agua y saneamiento. En el Perú el frío más intenso se produce en Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Mo, San Ramón, Sandía y Yunguyo, donde la temperatura puede bajar 20 grados bajo cero. Otras regiones fuertes afectadas son Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín y Tacna. Las bajas temperaturas también merman o dañan los cultivos y el ganado, que son el sustento económico y alimenticio de muchas familias. En el año, por ejemplo, murieron más de 22.000 crías de alpacas en el departamento de Huancavelica. Heladas y friaje causan daños materiales y afectan la salud de las personas. Las heladas o friajes son un fenómeno meteorológico periódico que aqueja las zonas altoandinas y la selva del Perú entre los meses de abril y septiembre, con temperaturas de los bajo cero por las noches y 12 o a 15 grados durante el día. En muchos países, los fenómenos climatológicos de heladas y friajes causan daño no solo materiales, sino también a la salud de las personas, ya que incrementan el riesgo de contraer infecciones respiratorias agudas y causan daños en la ganadería, agricultura de las zonas altoandinas. A diferencia de las heladas que en el estado del aire con temperaturas bajo cero y que se presentan con mayor frecuencia en la sierra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, aunque también en las zonas menos altura de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el friaje es un fenómeno atmosférico producido por vientos helados de más de 40 kilómetros por hora provenientes de la Antártida, que causan descensos bruscos de la temperatura. Las heladas generan el incremento de las enfermedades respiratorias en menores de 5 años. Además, dañan la agricultura y la ganadería, así como la infraestructura de establecimientos de salud, viviendas y carreteras. Al igual que la helada, el friaje que a veces se presenta con nevadas, también afecta la agricultura y la ganadería, así como la salud de las personas debido a que aumenta el riesgo de padecer infecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonías, sobre todo en los ancianos y menores de 5 años. Asimismo, incrementa la irritación de las conjuntivitis oculares y los daños en el rostro y cuello por el reflejo de la luz y la nieve. Heladas en las zonas altas de Junín afecta severamente la producción de leche. La producción de leche y sus diferentes derivados de la que se ha visto afectada severamente a consecuencia de las fuertes heladas que se registran en las zonas altas de la región Junín. A la fecha existe una disminución que bordea entre los 10 y 15% en algunos casos.
Ahora estábamos produciendo 1.200 litros de leche al día y a mí me preocupa que vaya bajando esta producción. Actualmente tenemos una reducción de 40 litros por día, pero en julio y agosto la baja de producción será más, por lo visto, declaró el administrador de empresa comunal Yanacancha, Hugo Palomino. Los pastizales donde se alimentan los animales se congelan y esto provoca serios daños en la salud. El ganado vacuno sale con retraso de sus cobertizos, pero aún así sufren daños. La neumonía afecta a los vacunos más pequeños, por lo que es necesario el uso de frazadas y ambientes cerrados para protegerlos y evitar la mortandad. Efecto de las heladas en los cultivos. Los cultivos son vulnerables a las heladas. Esta se produce cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenomenológico en que se encuentre y de la especie a la que pertenece. Algunos de estos efectos se pueden apreciar en las hojas y tallos tiernos, en la destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de la planta. La resistencia del cultivo a la helada depende de la etapa del desarrollo, ya que es más resistente cuando se encuentra en el periodo de germinación, mientras que en la floración los daños son mayores. Ahí es cuando sale el sol, se secan las plantas. Veamos acá la tabla entonces. Tabla de temperatura crítica que daña el cultivo. Veamos acá, por ejemplo. Cultivo, acá es la germinación, la floración y la fructificación. Entonces, la germinación es el proceso en que la planta, la semilla, en este caso, por ejemplo, el maíz, está cubierto de agua y un poco de tierra, entonces se rompe y sale ahí la planta. Esa sería la parte de la germinación. Mientras que la floración es ya la parte de crecimiento de la planta, pongamos el caso del maíz, es donde ya crece ya la planta, sus hojas, todo se va formando ya. Y la fructificación es cuando ya la flor se convierte o se convierte en un ovario, es ahí donde se desarrolla ya el fruto, en este caso, por ejemplo, el fruto del maíz. Primero, entonces, la germinación, en conclusión, es cuando pongamos el ejemplo, estamos poniendo el ejemplo del maíz. Acá nosotros sembramos un maíz, tiene que pasar un proceso con tierra y agua, y ahí recién va a botar, se puede decir, va a romper, y va a salir recién en la planta. Y la floración es cuando ya va creciendo ya la planta, se va formando el caso del maíz, para las hojas, el tallo, todo eso. Y la fructificación es cuando nace la hoja, nace el fruto, la flor, perdón, se forma el ovario y va formándose el fruto ya y donde ya tenemos el choclo del maíz. Veamos entonces, el trigo en la germinación tiene que estar menos 10 grados, avena menos 9 grados, la cebada menos 8 grados, girasol 6 grados, maíz 3 grados, también la floración 2 grados, la fructificación menos 3 grados, la soja 4 grados, la floración 3 grados y acá la fructificación igual 3 grados. El sorgo 3 grados y acá 2 grados y acá serían 3 grados. Esto es comida para los animales. Pueden darlo a las alpacas, vicuñas. El trigo, acá tenemos menos 10 grados, la floración menos 1 grado, la fructificación menos 4 grados. La avena 9, la floración 2 y la fructificación menos 4 grados. Entonces, estas son las temperaturas críticas de esta tabla que podemos apreciar acá que dañan los cultivos. O sea, si por ejemplo vamos a sembrar trigo y la temperatura está por los hasta 10 grados bajo cero, ya se malogra ya. Y ya no germina ya esa semilla. Y la floración también ya no crece, ya está a menos 1 grado. Y la fructación, si la temperatura ya cuando creció la planta para que dé fruto, para que ponga la flor, si la temperatura baja a menos 4 grados,
ya se pierde ese cultivo. Entender las características de las heladas es de suma importancia para poder planificar correctamente las actividades agropecuarias y de ese modo reducir daños en los cultivos. Las heladas invernales suelen ser menos dañinas, ya que en esa época las especies muestran poca sensibilidad al frío por encontrarse en estado de reposo, salvo situaciones extremas. La fecha media de primera y última helada es considerada peligrosa durante la floración y la fructificación de los cultivos de cosecha final. Esto es importante al momento de evaluar posibles riesgos durante estos estadios de los cultivos estivales sembrados en forma tardía. A su vez, la fecha media de la última helada debe ser considerada por los daños que este evento puede generar durante el estado productivo de los cultivos invernales y la emergencia e implementación de los estivales. Estos eventos afectan significativamente la producción agropecuaria, sobre todo cuando ocurre de forma temprana entre el 1 de enero y el 30 de mayo o tardía entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Respondemos de manera reflexiva las siguientes preguntas. ¿Cómo impacta las heladas y el friaje en la salud de las personas? ¿Cuáles son sus consecuencias en las actividades agrícolas y ganaderas? Entonces hemos visto que las heladas y el friaje afecta la salud de los niños y de los ancianos, especialmente los menores de 5 años, que les puede causar la neumonía y enfermedades agudas respiratorias. Acá en las actividades agrícolas pierden sus cultivos, pierden la cosecha y las ganaderas también muchas veces se mueren sus animales por causa del frío. La pregunta 2 dice, ¿qué problemas se presentan en nuestra comunidad a causa de este fenómeno? Bueno, acá en Lima los problemas que se presentan son en las sierras, son los mismos, ¿no? Que hemos visto en las lecturas, que afectan la salud de las personas, especialmente los niños y ancianos, y también en las actividades agrícolas y ganaderas. Vamos a completar el siguiente cuadro. Acá dice, problemas ocasionados por las heladas, friaje u otro fenómeno climatológicos similares. Nuestro punto de vista. Acá van a conversar ustedes con sus compañeros y van a hacer cuál es la diferencia. Dos puntos de vista de nuestro familiar o compañeros o amigos. Acá, por ejemplo, uno puede decir que afecta a los cultivos. Otro compañero puede decir acá que las temperaturas en las noches baja muchísimo y afecta a la salud de los niños y ancianos. Y ahí luego hacen la semejanza. Y por último, elaboramos 5 conclusiones sobre los problemas ocasionados por fenómenos climatológicos como heladas y friaje en nuestro país. Luego tenemos el instrumento de evaluación y finalmente la metacognición. Y eso es todo.